Bienvenidos a Reflexiones para el Alma, un podcast de emociones al descubierto, un podcast que habla desde lo más profundo de las personas y demuestra que nada ni nadie es perfecto, pero podemos ser mejores que ayer, hablando con personas reales, sin máscaras ni libretos. Yo soy José Luis Mocha, un apasionado por la creencia de que el bienestar social nace de la paz y el bienestar individual. También creo firmemente que una buena salud mental es un pilar fundamental para tener una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1, iniciamos. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Reflexiones para el Alma. El día de hoy tenemos un invitado y un tema de lujo. Tenemos a Ivanov, un personaje que a través de su motivación al cambio y su predisposición de crecimiento ha logrado obtener lo que muchos hablan pero no lo consiguen. Un proceso de recuperación en lo que nosotros llamamos adicciones. Y una adicción que socialmente es aceptada, pero cuando se convierte en un problema para la familia es rechazada. Hablamos de el alcoholismo. Ivanov, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola doctor, ¿cómo está? Mejor. José Luis. Gracias a Plus TV, gracias doctor por la invitación. En realidad es un tema muy gravísimo por la actualidad, muy gravísimo. En mi caso muy personal, desde los 12 años comencé a consumir alcohol. Progresivo es una enfermedad. Adicción, me gusta esa palabra, adicción, pero yo lo conozco ahora como una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque es progresiva, mortal e incurable. Yo lo he detenido, simplemente mi consumo lo he detenido con drogas y el alcohol. Una de las cosas más factibles ahora que yo puedo reconocer ahora en la actualidad son mis emociones. Y son las emociones son las que me impulsan a hacer acciones que yo ya no las quiero hacer. Entonces, me ayudó un programa de recuperación, AA, Alcohólicos Anónimos, 89 años a nivel mundial. En mi caso muy personal, me ayudó a identificar como una enfermedad y sobre todo me ayudó a identificar mis emociones, que son las que más se dañaron. Vengo de una familia disfuncional, de un padre que consumía, de una madre maltratada, de unos hijos que se escondían debajo de la cama, mi realidad. Y he escuchado esa realidad muchas veces, muchísimas veces. Me duele, pero ya no lo cojo como pretexto para tomar decisiones que me van a dañar mi vida. Ivanov, al escucharte, gracias por tu participación y gracias por esa apertura, por ese diálogo y esa sinceridad que te estás expresando. Algo que me llamó mucho la atención, que dice todo inició cuando tenía 12 años. Y para abordar este tema, quisiera hablar algo filosófico, algo que los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, dicen, ¿se nace o se hace? Y aquí viene mi pregunta, Ivanov, en base a tu interpretación, a base en tu realidad. Una persona que inicia en el proceso de consumo, adicción, el nombre que le queramos poner, ¿nace desde su propia necesidad de consumir o se hace en base al entorno social, al entorno familiar? ¿Nace o se hace? Me gusta la segunda. Se ¿Cuál, hace. a tu interpretación, cómo lo vemos o cómo lo impulsamos o cómo lo explicamos, Ivano? Se hace. José Luis, se hace. En mi caso muy personal, muy personal. No todo era infelicidad, también era felicidad, pero yo vi alcoholismo en mi familia, en mi hogar, vi maltrato en mi hogar. Por ejemplo, mi padre es súper recto, en paz descanse mi padre, falleció por el alcoholismo, soy muy sincero. Ahora, eh, esa misma círculo, yo lo vi normal. El consumir entre semana, el consumir los fines de semana, las fiestas en la casa, lo vi normal. Y dije, bueno, algún rato tengo que pasar, como ellos lo hacen, yo por qué no puedo hacerlo. Claro, me decían, oye, no hagas eso.
pero a escondidas de todas las personas mayores que iban a consumir en casa, sobraban un poquito de alcohol o cerveza en los vasos. Y a escondidas, ¡pah! Y sentía la sensación extrema en mi cuerpo. Primero un hormigueo y luego en mi boca otro hormigueo, en mi lengua también otro hormigueo, pero me gustaba la sensación porque a la edad de 7, 8 años yo tuve mi primera experiencia con la droga, con gasolina. Soy muy sincero. Entonces ya estuve predestinado para cometer muchas acciones erróneas en mi vida. Ahora para mí esto no es fácil hablar. No es fácil hablar porque tengo a mis hijos que en muchas de las cosas no saben. Pero hay que ser sincero, hay que ser honesto y más que todo, la comunidad me ha ayudado a que todo lo que yo he recibido se llama gratitud. Y yo tengo que devolverle de esa misma forma. Y si no hablamos con honestidad, con toda honestidad, no va a funcionar esto. Entonces, tuve predestinado para hacer acciones malas en mi vida, por las cosas que yo veía en mi entorno familiar. Como les digo, no todas las cosas fueron malas, también fueron buenas, también fueron cariños, besos, pero de las cosas que nosotros ponemos en unas balanzas, en mi caso muy personal, me llamo mal las cosas malas. Por ejemplo, la ira. Y reconocido ese defecto de carácter por muchos años. Mis problemas solucionaba con ira, con puñetes, con agresión. Nadie le puede ver mal al Ivano porque es quien pone orden en esa situación. Y yo quería solucionar de esa forma. El respeto, por ejemplo. Y así no se gana el respeto. Ivanov, algo que es muy necesario hablar y resaltar, viene algo que bien lo manifestaste, nuestros procesos culturales, nuestras herencias culturales. ¿Cómo discierno, cómo identifico estas dos realidades si dentro de mi entorno familiar, social, mi familia en eventos sociales consume alcohol, mi papá por situaciones laborales consume alcohol, mi mamá por situaciones laborales, sociales consume alcohol? Y yo veo esas realidades, yo absorbo esas realidades, porque el proceso de crecimiento, hablemos de infancia, adolescencia, es un proceso de aprendizaje. Somos un proceso de aprendizaje. Lo que somos en la adolescencia, en la vida adulta, es una réplica de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo discierno, cómo entro en esta capacidad de entender o rechazar algo que yo veía, que yo absorbía, que para en ese entonces era un proceso normal, consumir alcohol, todo eso, y hasta proceso vienen estas conductas post consumo que es papá, peleas, conflictos, violencia, pero al siguiente día se justificaba, no sabía lo que hacía, estaba borracho, perdónenme, discúlpenme. Ahora, ¿cómo en este proceso de aprendizaje, cómo observo todos estos procesos culturales? Y ahora, ¿cómo a mí me van a decir que algo que yo veía normal en mi proceso de crecimiento, ahora ya en mi adolescencia, en mi vida adulta, ahora que comienzo a replicar, ¿por qué no me dijeron entonces eso que era malo cuando estaba aprendiendo y ahora me dicen que es malo cuando yo lo hago? ¿Cómo entiendo estos procesos Ahora, conductuales, culturales, Ivanov? es muy buena la pregunta porque viene una distorsión en las acciones que nosotros vayamos a hacer. Ahora, eh, yo veía eso normal, pero se vieron las consecuencias. Yo viví las consecuencias del alcoholismo. Por ejemplo, la irresponsabilidad que eso causa en un ser humano, en su trabajo, en mentir, en las deudas. Yo viví eso. Perder trabajos, perder el respeto de la familia. Y aún así yo pensaba que estaba bien, pensaba que todo eso era normal y que todas las cosas se podían solucionar con ira, con mentira, con irresponsabilidad y así comencé yo a asociar a mi vida. Yo muchas de las veces dije, yo nunca lo voy a hacer así, nunca voy a hacer así, nunca voy a hacer así como yo lo viví. Pero lastimosamente, José Luis, lastimosamente, cuando no se rompen las cadenas, ese círculo que viene siendo en la vida de uno, si no se rompen, no hay cómo cambiar. Yo tomé la decisión cuando yo le prometí a mi madre que no iba a faltar el respeto a una persona, a una mujer, y lo hice, y me vi mal. Y que le dije a mi madre que yo no iba a consumir cuando tenía mi primer hogar, y lo hice, y no la cumplí.
Y dije que no iba a consumir entre semana, ni a inicio de semana, y lo hice. No lo cumplí. Las falsas promesas que yo lo hice. Y esas falsas promesas, lastimosamente yo escuchaba, no, ya nunca más. Mijos, familia, vamos a comer, pagar sentimientos de culpa. De las cosas que hicimos atrás, para el siguiente día, no, es que ya no me reclame, vamos a pagarle sentimientos. Ah, que quieres, mijo, una bicicleta, un PlayStation, lo que vos quieras. Vamos, mijo, vamos. Tranquilo, no pasa nada, esto es normal. Yo lo hice, pero yo no entendía que las personas que consumían tenían problemas atrás de ellos. Juzgamos antes de ver la realidad. Juzgamos, yo juzgaba mucho. Y cuando sucedió que le perdí a mi padre por el alcoholismo, averigüé y me enteré que tenía muchísimos problemas emocionales, espirituales, mentales. Muchísimos problemas. Todos los problemas se solucionan, pero cuando se dejan de solucionar, se vuelven una bomba de tiempo. Y cuando ya el vaso se llena, se explota, lastimosamente. ¿A qué culpamos estos problemas? ¿Por qué en una sociedad, en una convivencia de seres humanos inteligentes, racionales, por qué, de dónde nacen este cúmulo de problemas? Si somos seres racionales con capacidad para pensar, analizar y resolver. ¿Qué sucede ahí, Ivanov, en la mente de una persona que comienza a consumir? Yo lo asocio ahí, o yo lo puedo tomar el tema de pertenecer a un grupo, de falta de eh, ese desapego emocional. Entonces, yo me quiero parecer a este primo, yo me quiero parecer a este hermano, yo me quiero parecer a este amigo, y no tomamos la decisión. Somos faltos de tomar una decisión óptima en nuestra vida. Pero yo lo digo, ¿por qué no podemos tomar una decisión desde un inicio? Lastimosamente, cuando no se rompen esas cadenas, nos vemos sumidos en una aceptación de las otras personas hacia nosotros. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer en la vida. Si quieres dejar de consumir, ¿qué tienes que hacer? Dejar de comprar. Se acabó el problema. Si quieres ser mejor en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Llegar puntual, ser responsable, tener mejores adaptaciones en la empresa en la que trabajes. Punto. Lastimosamente, no lo queremos hacer. Así de sencillo. Y con la falta de autoestima hacia uno, porque vienen sufriendo y tomamos pretextos de eso, vienen sufriendo en su casa, es que mi papá no me parabola, es que mi mamá no me toma en cuenta, es que me van a botar donde mi abuelita, es que no me dan cariño, es que no me compran esto, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Dime tú al amigo, entre comillas, ¿qué tengo que hacer? No, vamos a joder, vamos a pasarla bien. Ok, vamos, no pasa nada. Ya no puedo tomar mis propias decisiones, tengo que depender de alguien más. En esta parte, Ivanov, hemos hablado realidades, situaciones, necesidades individuales. Hablando de Ivanov, dentro de los procesos de tu estilo de vida, cuando ya conociste la sustancia, el alcohol, llamamos sustancia porque a veces aquí en nuestra sociedad tenemos estas dos realidades alteradas. Procesos de consumo aceptados o legales, alcohol, tabaco, no pasa nada. Si no haces daño supuestamente al resto, no pasa nada. Pero si las otras sustancias, hablemos de marihuana, cocaína, como son legalmente cuestionadas, es un caos, es algo catastrófico. Pero en esta parte, dentro de tus procesos, Ivanov, para que las personas que nos están viendo y te están escuchando, Ivanov, porque nuestra comunidad de seguidores va en aumento, hay un término que se utiliza y es muy común, tocar fondo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Ivanov para tocar tiempo y para tocar fondo y por qué tocamos fondo, Ivanov? Tocar fondo. Wow. Yo toqué fondo en Alcohólicos Anónimos.
¿A qué es el término tocar fondo? ¿Qué significa? Muchas personas, y es más, hay muchos términos que en la actualidad se utilizan como moda o se utilizan como escudo. Yo soy resiliente, por ejemplo, soy resiliente, pero no conocen el verdadero fondo de la resiliencia. Dicen, no, yo soy, por ejemplo, en muchas personas, no, yo soy bipolar, estoy bien en la mañana, estoy mal en... O sea, solo cogen y copian términos. Muchas personas también, yo he escuchado y dicen, no, es que ya he tocado fondo, ahora sí voy a cambiar, he tocado fondo. Pero en verdad, para una persona con consumo de sustancias, ¿qué significa tocar fondo? ¿Qué es tocar fondo, Ivano? En mi caso muy personal, te digo que yo toqué fondo en Alcohólicos Anónimos. No toqué fondo antes. Ahora, yo dormía en las calles, yo no llegaba a dormir en mi casa. Yo robaba a mi propia familia su tranquilidad, su dinero, pero me satisfacía esa situación, ¿sí me entiendes? Cuando yo topo fondo, en realidad cuando me siento consciente y con mis cinco sentidos, cuando ya no tengo salida, cuando realmente me levantaba y alzaba la mirada al sol o a mi alrededor y me encontraba solo. Y entendía que el único camino que yo tengo que tomar, el camino que yo tengo que tomar es ser honesto, cambiar mi accionar, o si no, voy a perderlo todo. Ahora, yo he escuchado en Alcohólicos Anónimos que venían durmiendo en las calles, que perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron hogar, ya no tenían dónde comer, ya no tenían dónde dormir. También es un topar fondo. Para mí, en mi caso personal, cuando ya topas fondo es cuando ya no encuentras una salida, te encuentras totalmente presionado. Pero, ahí cuando yo topo fondo, la vida es tan grandiosa que me presentan a Dios, ¿me entiendes? Es tan maravillosa que me presentan una solución, una grande solución, que es Dios. Qué maravilloso. ¿Y sabes qué? Muchas personas no las toman. Yo dije, no, ya no puedo más. Venga. Esa aceptación a mi Dios. Respeto todo tipo de religión. Respeto mucho. Para mí fue la acción más sabia que pude tomar. Me hizo entender que tengo que levantarme, doblar rodillas y saber que yo sí puedo hacerlo. Ahí, en ese punto. Es que el topar fondo no te viene solo. ¿Cómo vas a accionar si no tienes madurez de tomar decisión? ¿Cómo vas a accionar si no tienes una posición firme en tu vida? No tienes carácter en tu vida. Siempre dependiste de otras personas. ¿Cómo vas a tomar una decisión? Viene con algo que se presenta en tu vida. Con algo en realidad que se presenta en tu vida. Un despertar espiritual. Y muchos enfermos alcohólicos en recuperación van a tener este término siempre. Porque vas a entender que en una noche desesperada, sin poder respirar, sin poder qué hacer, llorando, pidiendo que te ayuden, vas a soñar que se te abre una puerta. Y van a decir, ¿sabes qué, Iván? Vas a tener la solución. Si tú la quieres. Ahí viene tu paso. Ahí viene tu paso. Todos nosotros pedimos, doblamos rodillas, pero ¿y tu paso qué? Tú también tienes que hacer tu parte. Ya tienes que dejarte de huevadas. O si no, no funciona la situación. Esta parte, Iván, lo que los seres humanos cuando nos sentimos atrapados o abrumados es la religiosidad de pedir. Que todo lo que yo pido se me vuelva un milagro. Como bien lo manifiestas. Si bien encontrar algo es una necesidad, pero ahora tú, ¿qué eres capaz de hacer por eso? Exacto. Tú que ahora, en vez de ahora de coger el dedo y apuntar por culpa de esto, a ver, ¿por qué no me miro al espejo y ahora me apunto yo? Correcto. Y en esta parte, te quiero preguntar esto, muchas personas buscan y demandan la ayuda milagrosa sin la necesidad de mover un dedo. Y dentro de esta ayuda milagrosa es evidente, Dios existe, yo también soy un ferviente, creo en Dios y su capacidad y obra de obrar sobre las personas. Pero yo también siempre digo esto, Dios nos da la vida que es el único y el primer recurso que nosotros necesitamos. Lo demás también depende de nosotros en la capacidad de generar estas motivaciones, porque se necesita este tipo de motivaciones para construir, para iniciar, para crear.
En esta parte de la necesidad de la ayuda espontánea, hay también personas, y quiero tu opinión, hay personas que se dicen tener el control sobre ellos en lo que consumen. Por ejemplo, te pongo 3 ejemplos y quiero que tú me ayudes a discernir y a entender. Hay muchas personas que dicen, vamos al primer ejemplo. Me gradué del colegio. Voy a tomarme un año sabático. Y en este año sabático que vengan las fiestas, que venga... Voy a hacer lo que quiero. Me descontrolo. Porque creo que lo necesito. Porque yo tengo el control. Hay personas que se ponen tiempos, que ya hay personas que les dicen, ¿sabes qué? Soltemos un nombre. ¿Sabes qué, Carlos? Ya estás consumiendo mucho, estás tomando mucho, ya no estás... Él dice, no, o sea, en un mes o en 2 meses o en 3 años, yo voy a dejar esto. Ese es el segundo. El primer ejemplo es la persona que dice que va a tomar que tiene el control y en un año. La persona es la que se da un tiempo. Ya, voy a dejar de tomar en 2, en 3 años. El tercer ejemplo es de la persona que dice que él puede tomar y hacer lo que quiera, pero si no hace daño, no importa. ¿Cómo entendemos estas 3 interpretaciones, Iván? Las conozco las 3 personalidades, perdón, y a las 3 las respeto demasiado, muchísimo. Pero esto es un proceso. En mi caso personal me gustaba la esencia que daba en mi ser el alcohol, esa esencia en mi cerebro, en mis movimientos, esa euforia que metía en mi cuerpo, ¿no? La droga igual, pero con todo eso yo no pude solo. Yo decía, esta semana no voy a tomar, no voy a tomar la próxima, y la próxima ya dudaba. Pero también conozco a personas que dijo, desde aquí en adelante no vuelvo a consumir. Y está bien. Y yo las he visto que ya no consumen y que ya no hacen nada de eso. Y me parece excelente. Yo lo pude intentar hacer. Lastimosamente mis emociones se arrancaban cada vez y cuando. Y cuando dejaba de consumir por un tiempo, ese pequeño consumo en mi ser hacía que cometiera todas miles de acciones malas en mi vida. Entonces yo digo, no lo puedo solo. Necesito de un proceso de recuperación y necesito de sugerencias. En Alcohólicos Anónimos no te dan consejos, José Luis. Te sugieren, nada más. Y como te dicen Alcohólicos, tú vas a tomar la decisión. Eres tú quien va a tomar la decisión. Si lo quieres hacer bien, y si no, no pasa nada. A la final, quien va a sufrir eres tú. Ivanov, es la tercera, cuarta vez que mencionas AA. Para las personas que no, ¿qué es AA? ¿A qué se dedica AA? ¿Cómo podemos entender a AA como institución, como una academia para estos procesos? Comencemos con esto. ¿Qué es AA, Iván? Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos la tenemos aquí en la ciudad de Riobamba. Tenemos 9 grupos tradicionales, se las conoce, 9 grupos tradicionales, 1 hora y media, muy lindos, y uno de esos grupos pioneros aquí en las ciudades del grupo Riobamba. Entonces, yo asisto y pertenezco al grupo Cuento Contigo, AA. Hay 24 horas, respeto, hay clínicas, respeto, también tienen su forma de ayudar. Pero lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos tradicional es que lo haces a tu voluntad. Nadie te obliga a ir. Solo tú tienes la decisión de ir si tú lo quieres. Y es maravilloso porque te deja libre albedrío. Tú puedes salir del grupo y hacer lo que tú quieras, pero va a depender de ti. Va a depender de ti si realmente lo acoges a ese programa de recuperación. No es que te enseña a dejar de consumir. No. Te enseña a ver la realidad del consumo. ¿Qué se te dañó en tu mente? Como lo dije al inicio, de las emociones. Somos enfermos de las emociones. Ahora puedo dictar los 7 pecados capitales, ¿no? Lujuria, vanidad, egoísmo, mentira, ira, gula y egocentrismo. ¡Wow! ¿Cuándo han conocido eso? Que un ser humano tiene eso. Ahora trabájales de esa huevada. Trabájales de eso. Sé honesto en tu ira y en tu lujuria. Sé honesto. Delante de Dios
de otro ser humano y ante ti. Sé honesto, sé honesto. ¿Qué ser humano te va a decir, sabes que sí, yo lo hice? Yo me derroto, yo me derroto a mi ingobernabilidad. Nadie me puede, pero yo me derroto ahora. Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Ahí Ivanov lo conoció a Dios. Ahí. Cuando te dicen haz una catarsis. Cuando te dicen haz una catarsis de tu niñez. Cuarto paso. Pero ¿sabes qué te protege? El tercer paso que te dice, ¿sabes qué? Ya tienes un Dios que te va a proteger. Cuando te dice el quinto paso, admite ante Dios todos tus defectos de carácter, ante otro ser humano y ante ti mismo. Que me liberase de todos esos defectos. Yo tengo la decisión de decir. Y la humildad de no sentirme más que nadie, igual y mejor que todos. El perdonar. El doblar rodillas. El hacerte un análisis diario. El tener un contacto consciente con Dios. Oye, y sobre todo el 12º, que pases este mensaje a la persona que tú quieras, que necesites la ayuda. Ahora la vida es muy grande, muy grande. Dios te pone a las personas, bueno, en mi caso personal ayer me puso a 2 personas, ¿cachas? Sin que yo me diera cuenta. Personas que vienen a tu vida así por así. Y que tienen problemas similares y que han pasado por... ¡Plah! ¿Sabes qué? Te paso esto. ¿Cuánto te debo? Nada. No te debo nada. ¿Sabes por qué? Alcohólicos Anónimos no te cobra nada. Es gratis. Es gratuito. Ahora, ¿cómo nos mantenemos? Con nuestras propias contribuciones. Tenemos tradiciones que protegen a la comunidad. Y una de las tradiciones es el anonimato. La base fundamental. Ahora mucha de la gente dice, no, es que Alcohólicos Anónimos no funciona. Funcionan, Iván, no funciona. Lastimosamente, cuando recaemos comienzan a juzgarnos. Comienzan a juzgar la sociedad. Y no solo le juzga al personaje, sino juzga de dónde sale esa persona. ¿Por qué tiene ya casi 90 años Alcohólicos Anónimos? A nivel mundial, ¿por qué lo tiene? Porque es así nomás. Porque funciona. El que quiere tomarlo con responsabilidad al programa, lo toma y lo hace a su bienestar. Funciona Alcohólicos Anónimos. Ivano, algo que me llamó la atención dentro de tus palabras es la estigmatización. La estigmatización social a la que se enfrenta, porque es un enfrentamiento de una persona que está en un proceso de recuperación, una persona adicta. Pero ¿por qué entramos en este proceso de estigmatización? ¿Por qué no pasa lo mismo en otros procesos? Por ejemplo, yo deseo bajar de peso. En este deseo de bajar de peso, tengo que hacer varios procesos, pero dentro de este proceso recaigo. Ahí no me estigmatiza, mejor lo contrario, no, esto es así, o sea, como que la gente dice, no, esto es así, esto es así mismo, entra en un proceso de aceptación de decir, sí, no, esto es normal, pero te vas a volver, vamos a otro, quiero hacer ejercicio, voy 2, 3 meses, digamos este término, recaigo, ya no quiero ir bien, el proceso de entendimiento, no, tranquilo, estás así mismo, tienes que reponerte, tienes que pararte, tienes que, de nuevo, poco a poco, pero recaigo en un proceso adictivo y, ¿qué pasó? No, ya ven, yo sí dije, no iba a funcionar, no fracasó. Sí. ¿Por qué pasa, Iván, por qué pasan estos procesos de estigmatización? Entendiendo que el consumo de alcohol es una enfermedad, porque muchas veces también la sociedad se genera esta visualización de decir que es fuerza de voluntad. No. Para terminar la idea, fuerza de voluntad, o sea, no entendemos que una fuerza de voluntad, posiblemente fuerza de voluntad es a veces la que necesito para terminar un partido de fútbol, fuerza de voluntad es la que necesito posiblemente para terminar una marcha, una rutina de ejercicio, posiblemente ahí sí necesito fuerza de voluntad, porque necesito ir un poquito más de lo que posiblemente da. Pero ¿por qué decir que una persona que está en un proceso activo solo necesita fuerza de voluntad sin ver el fondo de la enfermedad como tal? Y como toda enfermedad necesita su tratamiento y su explicación de entendimiento. Ahí está José Luis. Tratamiento, ahí está. La pastilla mágica, no es mágica. La pastilla
espiritual, porque Alcohólicos Anónimos es espiritual, no religioso. Cuidado, es espiritual. Entonces, esa pastilla hermosa, milagrosa, porque yo he visto milagros ahí, yo he visto milagros. Esa pastilla milagrosa. Cuando tú dejas de asistir, cuando no eres honesto y cuando no sirves con gratitud a la comunidad alcohólica, pa, la recaída es un proceso también. No es que ya ahorita plan, no. Me puedes brindar a mí una copa de algo. Yo te digo, ¿sabes qué? No, tranquilo. No quiero. Pero si ya no asisto a mi grupo, si ya no participo en las reuniones, si ya no paso el mensaje, ¿qué quiere decir? Que ya dejo de tomar mi pastilla para mi enfermedad. Ya dejo de consumir. Ya dejo de ser honesto en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo. Y ya vuelvo a hacer a mi voluntad, lastimosamente. Y cuando Ivanov hacía su voluntad, puta, pensaba que todo le salía bien y no pedía sugerencias a ninguna persona. Dentro de esta pastillita, Ivanov, hay algo que me gusta bastante, que es el doctor Carl Jung, que dice que dentro de los procesos de recuperación o dentro de los procesos de mantenimiento, necesitamos la motivación como estilo de vida. Y creo que este es un tema que vamos a dejarlo y vamos a seguir conversando con Ivanov para nuestro siguiente podcast. No se olviden nuestra segunda parte en este tema muy interesante, muy llamativo. Y Ivanov, quisiera que a la gente le hagas la invitación a ver la segunda parte de este podcast. Sí, sobre todo quiero hacer la invitación a esa gente que necesita ayuda, que no puede eh, salir de su hueco, que estamos predispuestos para pasarles el mensaje, donde sea, no importa. El grupo Cuento Contigo, Febres Cordero y Juan de la Valle. Sí, está ubicado ahí, es un grupo tradicional, se abre lunes, miércoles y viernes. De 8 en adelante, de 8 de la noche hasta 10, 11, porque es necesario liberarnos de muchas cosas. Y estamos predispuestos y sobre todo acuérdate que Alcohólicos Anónimos no te cobra nada, nada, solo te hace tu voluntad. Entonces, sigan este canal, vean la segunda, tercera, cuarta y quinta parte porque esto se va de largo. Entonces, gracias a José Luis por la invitación. De pronto y tengan algunas preguntas también lo pueden En los hacer, comentarios. sí, en los comentarios, pero no hay ningún problema, lo hacen nomás. Y respeten el anonimato de Alcohólicos Anónimos. Comiencen a ver relatos de personas que realmente sí funcionan. Los que no funcionamos somos nosotros. Entonces, nada más, José Luis, chévere. Gracias.